Yo vivo en Sinaloa, México, y desde hace varios años trabajo en mi taxi todas las noches. Aunque sí es normal que de pronto te topes con gente muy extraña, o incluso peligrosa. Nunca me había tocado algo de esta magnitud, tan escalofriante como perturbadora. Todo empezó una noche que yo trabajaba como de costumbre. Ya iba a dar la 1 de la madrugada, así que decidí ya irme para mi casa. Pero de último momento vi que un sujeto me estaba haciendo la parada a la orilla de una banqueta del centro de mi ciudad. A mí se me hizo raro que estuviera ahí a tan altas horas de la noche, pues ya todo estaba cerrado y no había gente en las calles. Yo me detuve y me preguntó que si estaba en servicio. Yo primero le pregunté que a dónde iba, para ver si no me quedaba tan lejos, pues aunque ya me quería ir a mi casa, no me caía mal un dinero extra. El sujeto me respondió que no tenía lugar de destino, que condujera y él me diría dónde lo dejara, pero que no me preocupara, que no sería tan lejos. Yo dudé un poco, pero terminé aceptando. Le dije que le cobraría lo que marcara el taxímetro y me respondió que estaba bien. Noté que tenía un plato desechable de esos que se cierran al momento de subirse en la parte de atrás. Me preguntó que si me molestaba que comiera en el taxi y yo le respondí que no, solo con que no cayera comida en los asientos. Yo empecé a conducir y el tipo comía muy desesperado. No podía ver qué era, pues estaba oscuro y la tapa del plato tapaba casi por completo la comida. Pero para serle sincero, apenas lo abrió y empezó a oler muy mal, como si fuera comida ya en mal estado. Pero no dije nada, pues ya le había dicho que sí le permitía comer en el taxi. Pasaron cerca de unos 10 minutos de conducir sin rumbo fijo, hasta que por fin me dijo: aquí déjame. Estábamos en medio de una calle principal, donde solo pasaban carros. No había banqueta ni por dónde caminar. Yo le dije que no podía pararme ahí, que tenía que salir de aquella autopista para poder orillarme y dejarlo en un lugar seguro. Pero el hombre empezó a cambiar su tono de voz. Empezó a hablarme con un tono enojado y muy fuerte, exigiéndome que lo bajara ahí. A mí me empezó a dar miedo, así que me fijé que no viniera ningún carro y me orillé lo más que pude para detenerme. El sujeto solo sonrió y después me pagó. Luego se bajó de mi taxi sin decirme nada. Vi que caminó por aquella autopista y se detuvo en medio. Después volvió a verme, riéndose. Yo de inmediato aceleré y salí de ahí, pues iba con un muy mal sabor de boca después de aquella situación. Cuando por fin llegué a mi casa, al bajarme del taxi me percaté que el tipo había dejado aquel plato de comida tirado en el piso de atrás del taxi. Yo por supuesto que me molesté. Abrí la puerta de atrás y lo tomé para tirarlo a la basura, pero no pude evitar abrirlo para ver qué contenía y por qué olía tan mal. Aún me sigo arrepintiendo de haber abierto ese plato, pues allá adentro había un ojo humano. Yo solté el plato al ver eso tan mórbido, lo que provocó que aquello se saliera del plato y cayera al piso. Entré corriendo a mi casa y alerté a mi novia de lo que estaba pasando, pues yo no sabía en ese momento qué hacer al respecto. No sabía si debía llamar a la policía o solo dejarlo pasar por miedo a que aquel tipo nos pudiera hacer algo. Ella casi vomita al ver esa cosa tan asquerosa. Estaba tan asustada como yo, pero ella me dijo que debíamos dar parte a las autoridades. Así que llamamos a la policía y en cuestión de minutos arribó una patrulla, quienes recogieron aquello del piso y después de tomar mi declaración, me comentaron que justo unas horas antes de mi llamada, habían encontrado el cuerpo sin vida de un vagabundo en el centro, que al señor le faltaban partes de su cuerpo, incluyendo un ojo, que harían todo lo posible por encontrar al responsable y que me cuidara mucho. Al escuchar eso, mi novia y yo quedamos más asustados de lo que ya estábamos. De por sí. Decidimos mudarnos de ciudad por unos meses
Y si me preguntan si dieron con el responsable, la respuesta es no. Este tipo de riesgo corremos todos los que nos dedicamos a esto. Nunca sabes cuándo un psicópata pueda subirse a tu taxi. Cuando trabajé como taxista me pasaron un sinfín de cosas extrañas, pero esta es por mucho la peor de todas ellas. Y créanme, que se las cuento aún con los vellos de punta. Todo empezó una tarde cuando ya estaba oscureciendo. Una pasajera subió al taxi. Era una señora de unos 50 años. Me pidió que la llevara al centro de la ciudad y debo decir que desde que la vi me pareció muy extraña. Se veía algo nerviosa y también me sentía algo incómodo por alguna razón en todo el trayecto. Ella no decía ni una sola palabra, pero había algo en ella que me incomodaba. Tal vez su mirada desafiante o la vibra que salía de ella. No lo sé. Para que vean que el instinto humano no se equivoca. Les contaré lo que sucedió después. Yo la dejé en el lugar que me pidió y yo me retiré de inmediato a seguir trabajando unas horas más. Por lo general siempre me iba a mi casa como a las 12 de la noche, pero aún era algo temprano. A las pocas cuadras, después de haber dejado a esa señora, empecé a escuchar un llanto, como de bebé, viniendo debajo del asiento de atrás. Yo de inmediato giré la cabeza para asomarme, y ahí pude alcanzar a ver un paquete, envuelto muy bien con plástico. El ruido venía de ahí. Casi choco de la impresión. Como pude me estacioné en una zona residencial, y de inmediato fui a sacar eso que estaba debajo del asiento. Para esto, el llanto ya había cesado. Al tomar el paquete noté que pesaba, pero no como un bebé. Aquello era mucho más ligero. Así que desesperado empecé a romper todo el plástico para ver qué contenía. Al lograr abrirlo por completo, tiré aquello al piso, pues era un ave muerta, cubierta de gusanos. Casi vomito al ver aquello tan asqueroso, pero mi corazón me palpitaba muy fuerte, pues yo claramente había escuchado llantos de bebé viniendo de allí. Aquello se tornaba cada vez más macabro, más inexplicable, pero de algo estaba seguro. Fue aquella última mujer quien dejó ese paquete ahí, pues antes de ella yo había sacudido la parte de atrás de mi coche, porque se había subido un joven con su perro y dejó mucho pelo en la parte de atrás, y al limpiarlo no había nada debajo del asiento. Hasta esa noche, yo no sabía qué carajos había pasado. No tenía idea de por qué me había dejado eso en mi taxi, ni tampoco de dónde venían esos llantos de bebé. Hasta unos días después, cuando de nuevo salí a trabajar en mi taxi, pues después de eso me había tomado unos días libres, porque aún seguía muy desconcertado. Esa noche que regresé a laborar, todo se sentía diferente. Había una vibra muy rara dentro de mi taxi, algo que no me dejaba sentirme tranquilo. Pero eso era apenas el comienzo. Esa misma noche se subió una mujer con su hijo pequeño, de algunos 3 años apenas. El niño estaba normal, pero apenas se subió a mi taxi, empezó a llorar descontroladamente. Abrazaba a su mamá como con temor. Ella me decía que la disculpara por los llantos de su hijo, que él no era así y que no sabía qué estaba pasando. Yo le dije que no se preocupara, pero me desconcertaba la forma que el niño lloraba y le pedí a su mamá que lo abrazara. También veía fijo debajo de los asientos y subía sus pequeñas piernas como teniendo miedo de que algo había ahí, algo que pudiera agarrarlo. Era tanto el llanto y temor de aquel pequeño que la señora me pidió que la bajara, cuando aún faltaba mucho para llegar a su destino. Yo ya no sabía qué pensar. Conduje un rato más para ver si me salía algún viaje. Cuando estaba haciendo un alto,
Sentí como algo tocó mi nuca. Algo que estaba en la parte de atrás. Yo giré de inmediato asustado, pero no había nadie. Después, cuando ya iba conduciendo, pude ver por el espejo una sombra en el asiento de atrás, moviéndose, y de nuevo aquel llanto de bebé comenzó a escucharse. Yo de inmediato me estacioné como pude. Estaba tan asustado y desconcertado. Pero en eso se acercó una señora, preguntándome si la podía llevar a su hotel. Yo le dije que sí. Sinceramente, necesitaba compañía. Ella se subió y me dijo a dónde ir, y se portó muy amable. Pero a los pocos minutos, ella me dijo: hijo, hay algo muy malo aquí. Lo puedo sentir. Yo le pregunté a qué se refería. Me dijo que ella era muy espiritual, y que de hecho estaba en la ciudad porque tuvo un retiro de varios días, pero que podía sentir una energía muy negativa en mi taxi. Algo maligno, que claramente quería hacerme daño. Me dijo que no quería asustarme, pero que tenía que deshacerme del coche, o mandarlo a bendecir. Me enseñó cómo tenía sus vellos de los brazos. Estaban completamente erizados. Me dijo: no te miento, y no es para asustarte, pero hazme caso, o esto puede terminar en tragedia. Yo la dejé en su hotel y le agradecí por todo lo que me había dicho. Ella se fue preocupada por mí, recalcándome todo lo que ya me había dicho. Al llegar a mi casa, de inmediato llamé a un sacerdote, que es muy amigo de mi madre, y él me confirmó lo que aquella mujer me había dicho. Al echar agua bendita en mi taxi, aquel llanto de bebé se empezaba a escuchar, cada vez más y más fuerte, hasta que se convirtió en lamentos, como de un animal herido. Aquel sonido era pero tan tétrico y aterrador, que yo no pude quedarme allí. El padre siguió bendiciendo el coche y después de un rato entró a mi casa, diciéndome que era mejor que me deshiciera del taxi, que alguien me había metido un demonio en mi coche, que él ya no podía hacer más, que era muy urgente que me deshiciera de él, pues esa cosa podía entrar en mi casa y nunca irse. Yo, con todo el dolor de mi corazón, vendí en partes mi taxi. Días después recibí un mensaje de mi ex esposa, diciéndome que aunque me deshiciera del coche, la brujería que mandó a hacerme con aquella señora me perseguiría hasta haberme acabado. Ahí todo cobró sentido. Ella mandó a aquella mujer a que me dejara aquella porquería en mi taxi, pues su plan era hacerme daño y hasta acabar con mi vida. Yo de inmediato fui a hacerme una limpia. Duré mucho tiempo yendo a la iglesia, liberándome de todo mal que aquella mala mujer quería hacerme. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido conduciendo aquel taxi. No sé si aún seguiría aquí contándoles esta horrible historia. Pero en fin, aquí seguimos y espero que nunca se topen en su vida con este tipo de gente. Gracias por escucharme. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches, les saluda Javier. Soy taxista en el Estado de México y tengo muchas anécdotas extrañas para contar. Sin embargo, decidí contarles esta porque es la más reciente y, por casualidad, la más perturbadora. Yo salgo a trabajar en mi taxi por las noches. Siempre me quedo cerca de la terminal de autobuses o del área de bares, que es donde más solicitan mi servicio.
Recuerdo que esa noche recogí a unos jóvenes de un bar y los llevé a una colonia algo retirada. Aún recuerdo bien la ubicación porque dejé a aquellos jóvenes en una casa que estaba justo al lado de un panteón. Al dejarlos conduje unos pocos metros cuando, justo en la puerta de aquel cementerio, un hombre de sombrero me hizo la parada. Yo me detuve y aquel hombre se subió a mi taxi. Recuerdo bien que lo vi por el retrovisor y le pregunté que hacia dónde se dirigía. El sujeto, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo: llévame a la cantina El Pedregal. Yo empecé a conducir hacia esa dirección. Aquel hombre parecía muy contento, pues en ningún momento dejaba de sonreír, viendo hacia todos lados, como si fuera algún turista que no conocía la ciudad o como si estuviera muy emocionado de salir. Yo no suelo hacerles plática a mis pasajeros, pues me considero una persona muy introvertida, a quien le cuesta hacerle plática a desconocidos, pero no pude evitar preguntarle qué lo tenía tan contento. Ojalá jamás hubiera hecho esa pregunta, pues su respuesta fue: es que tenía mucho que no salía del panteón. Llevaba años encerrado ahí. Al escuchar eso, mi corazón empezó a palpitar cada vez más fuerte. Mi piel se empezó a erizar y yo volteé de inmediato a verlo, pero esta vez no por el retrovisor, sino que giré mi cabeza hacia atrás, donde él iba sentado. Pero ya no estaba. No había nadie ahí. Casi me da un infarto de la impresión. Era tan irreal lo que estaba sucediendo. Pero volví a girar a ver hacia el retrovisor. Y ahí estaba. Estaba sentado en el asiento de atrás, donde mismo, sonriéndome. Solo podía verlo por el espejo. Yo sin pensarlo frené de golpe, moviendo el volante del susto, y casi me provocó un accidente. Como pude me bajé temblando, alejándome de mi taxi. El vehículo estaba vacío. Estaba tan aterrado que no quería seguir conduciendo, pero tenía que hacerlo para llegar a mi casa, pues ya pasaban de las 3 de la mañana. Así es. Un difunto se subió a mi taxi. O no sé si era algo más. Creo que nunca lo sabré. Me he dedicado a ser taxista por años. Cada día es una nueva anécdota para los que nos dedicamos a esto, pues subimos a toda clase de gente a nuestros taxis, a veces sin saber si son buenas personas o no, e incluso sin saber si aún siguen en este mundo. Esto me pasó hace más de 5 años. Elegí contarles esta historia porque para mí es la que más me ha marcado y la que más trauma me generó. Esa noche yo daba vueltas por la ciudad para ver si salía a trabajo. Era entre semana y ya era tarde, así que no había mucho movimiento. Iba pasando por un fraccionamiento cuando de pronto vi a una chica que iba saliendo de su casa y corrió para hacerme la seña para que me detuviera. Yo de inmediato me orillé frente a su casa y ella se subió en la parte de atrás. Estaba muy seria. Si me preguntan, diría que hasta con la cara de tristeza. Únicamente me dijo: llévame al Panteón San Joaquín. Voy con mi papá. Yo recuerdo que le contesté: pero ya son las 10 de la noche. No creo que aún siga abierto. Ella me dijo que no importaba, que por favor la llevara hasta ahí. Así que no quise llevarle la contraria y empecé a conducir hacia esa dirección. En todo el camino ella iba muy callada, con la cabeza agachada. Ni siquiera veía hacia afuera. Simplemente veía hacia sus manos, que las tenía juntas arriba de sus piernas, y no decía ni una sola palabra. Al llegar a ese cementerio, noté que en efecto estaba cerrado. Ella me pagó y salió del coche sin decir nada. Caminó por un pasillo que da hasta la entrada del lugar y ahí se perdió en la oscuridad. Yo me quedé ahí unos minutos, pues sabía que al no encontrar por dónde entrar, ella iba a regresar. Yo la verdad no quería dejarla ahí sola, pues ya era de noche y no era seguro que anduviera en la calle sola. Pero ella nunca salió.
Me bajé de mi taxi solo para asomarme hacia el pasillo, para ver si la veía ahí, intentando entrar o algo, pero ya no había nadie. No supe a dónde había ido. Me imaginé que tal vez saltó por esa reja para poder ingresar, así que decidí mejor irme de ahí. Al día siguiente, mientras desayunaba, revisaba mi Facebook como de costumbre, cuando de pronto vi la foto de aquella chica en una página de noticias locales. Así que me detuve y abrí aquella publicación que decía: encuentran a una joven sin vida en su hogar. Ella misma había acabado con su vida. La encontraron atada a una cuerda en el barandal de su casa, y los forenses decían que llevaba mínimo 24 horas allí. Yo no podía creerlo, pues hacía menos de 10 horas que yo la había llevado hasta ese cementerio. Yo sentía tristeza profunda por la chica, pero a la vez algo de miedo, de saber que había transportado a una persona fallecida. Y además hablé con ella. Como les dije, yo me traumé con esa experiencia y empecé a indagar en su Facebook solo para saber bien qué era lo que le había pasado o por qué había tomado esa terrible decisión. Pude leer en algunos comentarios de sus amigos que ella tenía depresión después de haber perdido a su padre hace unos pocos meses, y que no aguantó tanta soledad, pues su madre también había fallecido cuando ella era muy pequeña. Ahí lo entendí todo. Por eso ella me pidió que la llevara hasta donde estaba su padre, en aquel cementerio, pues lo único que quería era estar con él. Espero que ahora entiendan por qué esta historia es la más traumática que tengo para contarles. Lo único que me consuela es que aquella chica ya está con sus padres. Ya no sufre por estar sola.